El 21 de octubre de 1978 no comenzó como un día histórico. No hubo presagios, ni titulares, ni señales visibles de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. En el aeropuerto de Mooraban, al sur de Melbourne, un joven de apenas 20 años caminaba hacia una pequeña avioneta con la tranquilidad de quien cree que todo está bajo control. Su nombre era Frederick Valantic, y ese vuelo cambiaría para siempre la historia de uno de los misterios más inquietantes de la aviación moderna. Frederick no era un piloto famoso ni experimentado. Había acumulado unas 150 horas de vuelo, suficientes para sentirse seguro, pero no tantas como para haberlo visto todo. Soñaba con convertirse en piloto comercial, con volar más alto y más lejos, con demostrar que era capaz. Aquella noche planeaba un trayecto aparentemente simple, cruzar el estrecho de Bass rumbo a King Island y regresar más tarde. Un vuelo rutinario, sin pasajeros, sin carga especial, sin nada fuera de lo común. El cielo comenzaba a oscurecer cuando la Cessna despegó. Bajo el avión, el mar se extendía como una superficie negra e inmóvil, reflejando algunas estrellas y las luces lejanas de la costa. Volar de noche sobre el agua siempre exige concentración. No hay referencias claras, no hay horizonte definido, solo instrumentos, silencio y confianza en uno mismo. Frederick avanzaba con calma, manteniendo altitud y rumbo, sin imaginar que en pocos minutos su voz quedaría grabada para siempre en una de las grabaciones más perturbadoras jamás registradas. A las 7:06 de la noche, Frederick contactó por radio con el control de tráfico aéreo de Melbourne. Su tono era normal, profesional. Preguntó si había tráfico en su zona. La respuesta fue clara: no se detectaba ningún otro avión cerca. Pero Frederick no estaba tranquilo. Algo había captado su atención. Algo se movía sobre él, a una altura mayor, siguiendo su trayectoria de una forma que no podía explicar. Primero lo describió como una luz intensa. No parpadeaba como las luces de navegación habituales. Se desplazaba con rapidez. Luego se detenía, después aceleraba de nuevo. Frederick intentó razonar, buscar una explicación lógica. Pensó que tal vez era otro avión, pero algo no encajaba. El objeto parecía girar alrededor de su Cessna, como si lo estuviera observando. Su voz empezó a mostrar una tensión sutil, apenas perceptible, pero real. El controlador le pidió más detalles. Frederick respondió que el objeto tenía una forma alargada, metálica, y que reflejaba una luz brillante. Dijo que pasaba por encima de él varias veces, cambiando de dirección de manera imposible para un avión convencional. «No es un avión», afirmó en un momento. Esa frase marcó un antes y un después. No era una exclamación impulsiva, era la conclusión de alguien que estaba viendo algo que no reconocía. Mientras hablaba, su respiración se volvía más rápida. Sus respuestas eran más cortas. Intentaba mantener el control, pero la situación lo superaba. Dijo que el objeto parecía jugar con él, que se movía de un lado a otro, como si conociera cada uno de sus movimientos. En el fondo de su voz se percibía una mezcla de incredulidad y miedo. No gritaba, no entraba en pánico, pero ya no sonaba seguro. El controlador volvió a confirmar que no había tráfico registrado en esa zona, ningún avión militar, ningún vuelo civil, nada. Frederick insistió. El objeto seguía allí. En un momento dado, mencionó que su motor comenzaba a fallar de manera extraña. No describió una avería concreta, sino una sensación de funcionamiento irregular, como si algo interfiriera con el avión. Cada palabra aumentaba la inquietud en la sala de control. Entonces ocurrió algo que nadie pudo explicar. En la grabación se escucha un sonido metálico, largo y chirriante. No es una interferencia común, no es estática. Es un ruido profundo, áspero, casi orgánico, que dura varios segundos. Después de ese sonido, no se oye más la voz de Frederick. No hay despedida, no hay llamada de emergencia, solo silencio. Un silencio absoluto, definitivo. A partir de ese momento, Frederick Valantic desapareció. El radar no volvió a detectar su avión. La radio no transmitió nada más. Era como si la Cessna se hubiera desvanecido en el aire. Minutos después, se activaron los protocolos de emergencia. Aviones y barcos comenzaron a rastrear el estrecho de Bass. La operación fue extensa, meticulosa,
urgente. Cada minuto contaba. Durante días, equipos de rescate recorrieron miles de kilómetros cuadrados de mar. Se utilizaron aviones de reconocimiento, embarcaciones civiles y militares, tecnología disponible en la época. Pero no encontraron nada, ni restos del avión, ni manchas de combustible, ni señales de impacto, nada en el mar. Inmenso y silencioso, no devolvió ninguna respuesta. La ausencia de pruebas físicas fue lo que convirtió el caso en algo más que un accidente aéreo. Cuando un avión cae al mar, algo suele aparecer. Un fragmento, un asiento, un chaleco, cualquier indicio. En este caso, no hubo absolutamente nada. Para muchos investigadores, esa falta total de restos fue tan inquietante como la última transmisión de radio. Las autoridades australianas abrieron una investigación oficial. Analizaron cada segundo de la grabación, cada palabra pronunciada por Frederick. La conclusión preliminar apuntó a un posible desorientamiento espacial. Volar de noche sobre el agua puede engañar los sentidos. Las estrellas pueden reflejarse. Las luces, confundir. El horizonte, desaparecer. Según esta teoría, Frederick habría perdido el control y caído al mar. Pero esa explicación dejaba demasiadas preguntas sin respuesta. No explicaba la descripción detallada del objeto. No explicaba los movimientos imposibles que relató. No explicaba el sonido metálico final. Y sobre todo, no explicaba por qué no apareció ningún resto. Para quienes escucharon la grabación, algo más había ocurrido esa noche. Con el paso de los años, surgieron nuevos testimonios. Algunas personas afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo del estrecho de Bass esa misma noche. Otros dijeron haber observado un objeto brillante descendiendo rápidamente. Ninguno de estos relatos pudo confirmarse de manera concluyente, pero añadieron más capas al misterio. Décadas después, en una playa de Flinders Island, apareció un fragmento que podría pertenecer a una Cessna similar a la de Frederick. No fue suficiente para cerrar el caso. No permitía reconstruir el accidente ni determinar una causa clara. Solo demostraba que, tal vez, el avión sí cayó al mar. Pero el cómo y el por qué seguían siendo un enigma. El caso Valantic se convirtió en uno de los episodios más citados dentro de la ufología. Para algunos, fue una prueba de contacto con algo no humano. Para otros, una tragedia amplificada por la sugestión y la falta de experiencia del piloto. Dos visiones opuestas enfrentadas durante décadas sin que ninguna lograra imponerse por completo. Lo que nadie discute es la autenticidad de la grabación. Esa voz es real. Ese miedo es real. Ese sonido final existe. No es una dramatización. No es una recreación. Es el último registro de un joven que estaba enfrentando algo que no comprendía. Solo a miles de metros sobre el mar oscuro.